Mira, yo creo y estoy convencida ahora más de que lo más importante es el criterio, desarrollar criterio y seguir reforzando y que nos esforcemos por desarrollar habilidades blandas. O sea, yo creo que por más inteligencia artificial que exista, ella te puede dar mucho conocimiento, te puede, digamos, automatizar muchas tareas, pero lo que no va a reemplazar nunca la IA es el criterio que tenga la gente para utilizarla y adicional las habilidades que te llevan a tener éxito en la vida. En cada episodio de Navegantes descubrimos estrategias innovadoras para impulsar el talento y ayudar a las empresas a evolucionar en un entorno en constante cambio. Este es el podcast de Bitácora, el software de nómina que se anticipa a cambios legales y gestiona todas las novedades de tus empleados. Cierra la nómina fácilmente y sin ajustes contables. Nuestra misión es impulsar la transformación de Colombia desde los lugares de trabajo, creando un futuro más eficiente y humano, donde cada organización prospere sin complicaciones. Prepárate para navegar hacia nuevos horizontes. Comencemos este viaje juntos. Hola navegantes de Bitáfora, bienvenidos a un nuevo episodio donde exploramos los desafíos del talento, el liderazgo y la transformación organizacional. Hoy tenemos a bordo una invitada que ha cruzado 9 empresas y 6 sectores distintos en más de 30 años de carrera y que aprendió a leer el cambio como quien aprende a lanzarse de un trampolín. Hoy navegamos junto a Zulma Suárez, directora de Recursos Humanos en Construcciones Planificadas, la constructora de la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, psicóloga de formación, pero con un detalle que cuenta toda una historia. Empezó estudiando ingeniería de sistemas y en mitad del camino decidió girar hacia las personas. Es psicóloga organizacional de la Universidad de los Andes, con especialización en gerencia de recursos humanos de la misma universidad. Una trayectoria que muestra a alguien que une dos mundos que rara vez conviven: la lógica de los sistemas y escucha profunda del ser humano. En más de 30 años ha dirigido el talento en tecnología, consultoría, telecomunicaciones, seguros, retail, electrónica, logística y construcción, pasando por organizaciones tan distintas como PwC, AT&T, Juan Valdez, LG, Falcon Nagel e incluso fundó su propia consultora de gestión del cambio. Pocos perfiles han probado su liderazgo en tantos terrenos diferentes. En 2026 fue reconocida entre las 100 mujeres C-Level de Colombia por revista Semana y Dinero, y bajo su gestión, su empresa entró entre el listado de los mejores lugares para trabajar para mujeres. Su convicción es sencilla y la repite como mantra: lo único constante es que todo cambie, y quien aprende a manejar el cambio, aprende a manejar casi todo lo demás. Zulma, bienvenida a nuestro podcast. Muchas gracias por acompañarnos en el espacio de hoy. Es un honor tenerte acá. Ay, Jaime, muchas gracias por invitarme a Navegantes Bitácora y bueno, no, para mí un privilegio que poder hacer parte de este programa. Zulma, después de haber visto todo tu recorrido, vemos que iniciaste con haber estudiado ingeniería de sistemas, ¿no? Luego pasaste a psicología y quería entender cómo fue ese paso, ese cambio, esa transformación que tomaste en ese tiempo. Bueno, pues mira, yo en esa época pues me gradué del colegio a los 16 años, muy joven, y pues obviamente en ese momento de la vida pues creo que uno toma decisiones basándose en lo que otras personas, principalmente mi mamá y mi papá, me podían aconsejar. Y en ese momento, pues mi mamá que trabajaba en una empresa de tecnología me dijo, no, ingeniería de sistemas es lo El mejor, futuro. es lo máximo, es el futuro. Y yo arranqué ingeniería de sistemas. Y, y cuando estaba allí, digamos, en esta carrera, cuando estaba en medio de la física, el cálculo vectorial y el cálculo lineal y todo el tema de álgebra y demás, y vectores y etcétera, yo decía, no, hay algo que no me llena, hay algo que no me llena, algo me está faltando. Y un día en esa búsqueda o en ese camino que estaba emprendiendo ahí, pero dije, no voy a resignarme ni a cambiar emocionalmente porque necesito como saber hacia dónde quiero ir. Un amigo me invitó a una clase de psicología y ahí como que sentí el llamado, fue como una cosa así de,
intuición, Corazón. corazón, emoción. Y yo dije, este es. Hice el doble programa el siguiente semestre y ahí logré cambiarme. Y fíjate que de ahí aprendí como 2 cosas. Una, que todo lo que te pasa en la vida ocurre por alguna razón, que en ese momento no lo vas a entender, como decía Steve Jobs en su discurso cuando lo hizo a unos estudiantes universitarios, sino que todo lo que te pasa en la vida lo vas a entender más adelante y vas a entender para qué te sirve o para qué te sirvió. Y creo que a mí haber estudiado ingeniería de sistemas me dio una estructura de pensamiento que hoy en día lo agradezco porque tengo, no sé, haber aprendido a tener un esquema lógico y racional y numérico me permite entender datos más rápidamente en mi trabajo y adicionalmente como tener un esquema para tomar decisiones un poco menos emocional y más centrado en la razón que a veces me sirve cuando estoy en medio de un grupo de personas o de una persona que está llena de emociones, que acudió a recursos humanos con su emocionalidad, yo puedo ayudarla a tomar mejores decisiones. O cuando estoy en el grupo directivo o ante un grupo de profesionales que están atravesando una dificultad, puedo tener un esquema un poco más lógico para llegar a la solución. Y creo que eso me sirvió muchísimo. Y obviamente, pues, claro, darme cuenta que tenía que cambiar fue como mi primer aprendizaje y por eso me gusta mucho siempre hablar del manejo del cambio, porque tuve que enfrentarme yo misma a muchas cosas en ese momento, empezando por hablar con mis papás para decirles, me equivoqué de carrera, voy a volver a empezar, eh, estoy en un camino a la incertidumbre porque tampoco estaba en ese momento completamente segura si psicología sí era, pero ante todo, ser honesta conmigo misma y decir, bueno, me voy a dar la oportunidad de emprender ese camino. Y afortunadamente, y gracias a Dios, en estos 25 años, que ya casi 30 que llevo en el camino de ser psicóloga y dedicada a la gestión humana, me ha ido bien. En estos 25 años que ya has recorrido, has conocido un montón de líderes y de personas que has tenido con las que trabajar para construir diferentes tipos de proyectos y de empresa, ¿no? Finalmente. Estoy seguro que has visto diferentes tipos de mentalidad. Ujú. ¿Qué mentalidades has detectado ahí de este tipo de personas? ¿Cuáles han funcionado más? ¿Cómo se desarrolla esa mentalidad también para la gestión del cambio que mencionabas hace un momento? Mira, pues digamos que un poco mi aprendizaje y también pues lo que he podido enseñarle a otras personas es que pues obviamente para poder afrontar un cambio es mejor tener una mentalidad un poco más abierta, menos rígida, más flexible eh, y algo que nos cuesta a la mayoría de las personas menos orientada al control, ¿no? Muchas de las personas que conozco en los tipos de industria en que he trabajado, estamos muy orientados a controlar, a medir, y a veces, pues, ese tipo de mentalidad nos cierra, ¿no? Y nos pone un poco más rígidos, más a la defensiva. Y eso al final, lo que he intentado, pues, decirle a las personas cuando estamos ante un cambio es, bueno, tenemos 2 formas de afrontarlo, o nos vamos con la negatividad o nos vamos siendo positivos y optimistas de que lo vamos a poder superar y vamos a poder afrontarlo. Y ahí siempre le digo a la gente, bueno, y, ¿quieres tener una actitud de protagonista o quieres tener una actitud de víctima ante el cambio que tenemos que enfrentar? Y cuando estamos con la actitud de protagonista, cambia todo, ¿no? O sea, empiezo a ver eso como un reto, empiezo a ver que la situación me presenta un desafío y que puedo manejarla o qué opciones tengo. Y cuando estoy con mi actitud de víctima, pues me estoy quejando, estoy negativo, estoy todo el tiempo diciendo por qué me pasó esto a mí y la culpa la tienen los demás. Mientras que cuando soy protagonista, pues el, la iniciativa y el manejo y la gestión de lo que me pueda ocurrir la tengo yo. Sí, hay otro elemento que pasa bastante en este tipo de mentalidad negativa que decías, y es también cómo uno se va construyendo mentalmente en el cambio, ¿no? Por ejemplo, si uno dice que no puede o que es difícil o que hace, o que inclusive ese tipo de palabras hacen que la tarea se vuelva más compleja, ¿no? O sea, es como también una construcción de uno mismo al frente de lo que yo estoy creando en mi mente para poder ser o para poder crear.
de acuerdo. Hay otro punto que sucede también en la creación de estos organismos de una empresa que a la final también la veo como si fuese una persona. Ujú. También una empresa puede tener cambios, así como tenemos como la transición de una persona en su adultez a su vejez y todo, pues una empresa como que va teniendo también sus cambios, ¿no? Ujú. Y sus transformaciones. Sí. Em, y también uno empieza a detectar cuáles son esos momentos que tú puedes ver y puedes saber si la empresa está bien o está mal. Ese tipo de momentos como de, eh, sé que algo anda mal en una empresa. En la práctica, ¿cómo entrenas a un equipo o una organización para reconocer esas señales tempranas de que las cosas no están funcionando? Mira, pues yo generalmente pues he intentado y reforzado un mensaje y es que no solamente hay que gerenciar o gestionar por indicadores, ¿no? Porque pues finalmente lo que tú colocas en un Excel o en un dashboard, digamos, de KPIs, los puedes cambiar. Pero hay algo que en lo que creo que está la clave del éxito y es la sensibilidad organizacional y es desarrollar ese olfato para que tú sepas en qué momento está el equipo de trabajo, está atravesando la organización, porque pues en el tema de negocio, de un negocio, de una compañía, pues todos los días, de un momento a otro puedes cambiar. O el lunes amanecemos con una idea o el viernes cerramos con una idea y el fin de semana pasó algo porque el gobierno lo dijo o porque la sociedad lo dijo y el lunes nos tocó cambiar. Entonces, esa sensibilidad organizacional nos permite, digamos, identificar señales que no necesariamente están escritas. Y los líderes tenemos una responsabilidad de ser más perceptivos y es algo que trato siempre de apoyo cuando estoy apoyando a todo el equipo de líderes de decirle, bueno, hay que leer a la gente, hay que conocerla. No es, y no solamente es de saludarla y de decirle todos los días, oye, ¿y cómo estás? Por decirlo, sino realmente de entender cuál es el equipo de trabajo que tú tienes, cómo se sienten cada día, qué los motiva para ir a trabajar, porque cuando eso empiece a cambiar, ahí ya tienes una señal. Lo otro es cuando estás con tus clientes. Tienes una manera de relacionarte con tus clientes, tienes una idea, todas las semanas tienes que tener una reunión semanal para hacer como el report o decir, bueno, cómo estuvo esta semana nuestra gestión. Igual pasa con los que manejamos personal. Esta semana, cómo estuvo la gente, cómo estuvieron los equipos, qué me dijeron cada una de las personas, qué me dijeron los proveedores, qué me dijeron los contratistas. Y de esa medida, digamos, como tú ir diciendo, bueno, tengo unas em, lecturas que voy a ir registrando y que me permiten tener esa sensibilidad organizacional que, aunque no es un indicador formal, me permite ir administrando los cambios o me permite ir implementando estrategias de manejo de esos stakeholders o de esos grupos de interés que son los que al final pues me hacen que tenga una estrategia de negocio clara o no, o me hacen que tenga éxito o no, o me hacen enfrentar un cambio de una manera, digamos, equilibrada o no. Entonces, yo pienso que es eso, básicamente. Sulma, también había visto en tu carrera que has pasado por un montón de sectores de diferente tipo, ¿no? Ujú. Cuando llegas a un nuevo sector, ¿qué es lo primero que haces para entender su cultura? O sea, llega un nuevo gerente de talento nuevo a una empresa. Sí. ¿Cómo ha sido esa transición, esos primeros pasos que has dado cada vez que llegas a una nueva empresa, a un nuevo equipo de liderazgo, a una nueva mesa gerencial? Bueno, pues sí, sí, fíjate, sí he estado en varias compañías, digamos, algunas de ellas, en la mayoría han sido sector tecnología, que atándola con la primera pregunta, pues casi siempre he estado rodeada de ingenieros de diferentes vertientes de sistemas de tecnología de telecomunicaciones, ahora civiles, en la actual compañía en la que estoy, y también he interactuado con otro tipo de profesionales. Y en los diferentes sectores a los que he llegado, y afortunadamente pues que es trabajar en recursos humanos,
lo primero que llego a identificar es cómo es la cultura de trabajo. Entonces yo llego y lo primero que hago es decir, bueno, me gusta sentarme con los líderes, más allá del organigrama y entender qué es lo formal que está escrito, me gusta escucharlos, me gusta saber cuáles son, digamos, como sus dificultades y las necesidades que tienen en términos, digamos, de la organización, en términos de gestión humana, de lo que puedo yo ayudarles a mirar hacia adentro con sus equipos, con otras áreas y con ellos mismos. Me gusta también escuchar a la gente de diferentes niveles de la organización. Me gusta mucho hacer un análisis que yo llamo de metáforas, que es como ese lenguaje que utiliza la organización cuando tú escuchas y de pronto dices, no, es que quién va a subir allá al Olimpo a hablar allá con el presidente o con el gerente general, o no, allá cuando uno llega y allá en esa área la atacan como la jauría, ¿no? Empiezan las personas, y sobre todo en Colombia, tenemos como unas expresiones que dicen mucho más de lo que cuando lo dices de manera informal y en ese sentido metafórico y hasta de broma, que te dicen mucho más de lo que se puede decir en una encuesta formal. Y aparte de escuchar y de tener esos espacios de diálogo, lo siguiente que hago es escuchar al gerente general y decirle, bueno, ¿para dónde quieres que vaya la organización? ¿Qué es lo que podemos y queremos transformar? Y ahí pues yo presento un análisis de lo que se puede transformar en cuánto tiempo y qué es lo que deberíamos reforzar, porque no todo es llegar a cambiarlo, ¿no? Yo siempre creo que uno tiene que identificar lo bueno que tiene esa nueva empresa a la que llegamos, no querer imponer lo que yo ya traigo aprendido, sino después de hacer mi análisis, identificar lo bueno que se tiene y que se debe conservar y cuáles son esas cosas que se deben transformar y cuáles son esas cosas nuevas que se deben implementar. Sí, Obviamente, en el proceso de cultura organizacional, mínimo, mínimo son 2 años para que tú empieces a ver una transformación claro. porque son muchos elementos los que necesitamos manejar, ¿no? Sí. El tema de comunicación, de liderazgo, el tema de evaluación de desempeño, el tema de planeación, el tema de los reconocimientos, el tema de esa creación de hábitos y, como digo yo, de esos impulsadores de marca que todos los días vamos a empezar a crear como hábitos pequeños y de disciplina a través de diferentes charlas, talleres y las campañas de cultura organizacional y lo que hacemos desde el punto de vista de comunicaciones para mí es clave. Me gusta mucho esta conversación porque todos los puntos que hemos visto han sido desde la transformación y el cambio, ¿no? Sí, eso me Desde, gusta. inclusive desde cómo tú llegas a una empresa nueva y empiezas a hacer ese tipo de escucha para poder entender desde qué punto atacas el cambio, ¿no? Sí. Desde dónde realmente empujas a que la empresa llegue a sus objetivos. También hay un punto que me parece muy importante y es cómo, hasta dónde uno empuja o presiona para que haya una transformación. Me decías que hay como una demora o hay un tiempo que es de 2 años. Ahorita con todo este tema de la tecnología, con inteligencia artificial y demás temas de, bueno, nuevas generaciones también de trabajadores, ¿hasta dónde empujas esa transformación y hasta dónde, o hay una línea que tienes como de hasta ahí puedes llegar hasta con una persona o Mira, yo creo que uno de los desafíos que estamos enfrentando las organizaciones hoy en día es que podamos convivir las multigeneraciones en un mismo espacio, en una misma cultura. Y esa cultura se tiene que transformar, yo te diría, si no cada mes, cada 3 meses, porque pues las nuevas generaciones, los centennials y los millennials, son muy dinámicos comparados con pues la generación X, los guayaba, como digo yo, que somos una generación ahí que estamos en este momento, la mayoría, si no ocupando los puestos de liderazgo de las organizaciones, y algunos baby boomers que todavía también están. Entonces, claro, cuando llegas y encuentras este choque generacional, creo que algo que escuché en un foro que estuve me encantó porque cuando llega la IA, que esto llegó este boom desde el año pasado, hace 2 años, y llega todo este tema de inteligencia artificial, ya los que pasamos a ser los junior
o los que somos con menos experiencia, somos estos X y baby boomers, que estamos acostumbrados a ser los que siempre sabemos más y tenemos más experiencia en la parte técnica y en la parte empresarial. Y estamos acostumbrados a hablarle a los centennials y a los millennials diciéndoles, ven, escúchame porque yo soy el que sé. Pero cuando llega la IA, creo que los que saben son los centennials y los millennials. Y ya no es un tema de jerarquía, no es un tema de título, no es un tema de, digamos, como de nivel organizacional, sino que es un tema de, venga, disposición, ¿Cómo nos armemos complementamos? equipo, cómo renovamos nuestra cultura de trabajo para que el que esté liderando sea el más joven que llegó. ¿Por qué qué? Porque es el que más sabe, ¿cierto? Y es el que necesitamos para que impulse en este momento el proyecto. Obviamente, reforzando lo que el más joven que llegó sepa, eh, digamos, cómo encajar y cómo canalizar las cosas con el conocimiento y la experiencia que tienen los demás integrantes. Pero creo que esa es la apertura en la que nos encontramos hoy todos en este momento y es con responsabilidad ética, que ahí sí creo que la tenemos los líderes de la organización de preservarla, permitir que haya esa modernización que hoy en día el mercado nos está exigiendo a todos para que las empresas seamos competitivas y la cultura de la compañía sea una cultura orientada al futuro, de cara a la innovación y de cara pues al dinamismo que se requiere para poder seguir siendo competitivo. Se nota un montón lo que me decías desde un inicio de cómo tú manejas el tema de la razón, pero también la emoción, ¿no? Los dos lados. Y también cómo te apalancas de la razón para poder manejar y también cómo trabajar muy bien todo el tema emocional de las personas, ¿no? Sí, gracias. Hay una parte que es como toda la incertidumbre de lo que está pasando a nivel de lo que decías ahorita de las generaciones nuevas que llegan. Y hay algunas generaciones que llegarán ahorita con inteligencia artificial ya nativa, o sea, De acuerdo. nacieron ya con la inteligencia artificial como una solución. Nosotros cada vez hemos visto cómo se ha transformado la forma de trabajar. Creo que llega un punto en que empieza a ser incertidumbre, ¿no? Como bajo tus pies todo está cambiando y se siente como un vértigo de, bueno, lo que yo estaba haciendo hace unos meses ya no está funcionando porque llega esta nueva tecnología y está cambiándolo todo. Creo que lo habías mencionado, pero para manejar esta incertidumbre, que ya dijiste una parte, Sí. una de las partes es, bueno, complementarme con otras generaciones, aprender, pero ¿qué otros elementos crees que puedan servir para poder llevar la empresa y llevar las decisiones a un punto más eh, seguro o sentirse uno bien en la transformación, en el cambio? Mira, pues yo creo que sí, sí, aparte de uno tener como esa mentalidad un poco open mind, Menos como de... me dicen menos y más, digamos, de decir, bueno, abierto a los cambios. Fíjate que esa frase cuando uno dice, es que tengo que ser abierto a los cambios, pareciera fácil, pero no lo es, ¿no? Porque no creo que todas las personas estemos dispuestas a estar cambiando todos los días porque finalmente a todos nos gusta tener un poco de estabilidad Lo seguro. y sentir seguridad. Pero es cómo manejamos ese sentimiento de seguridad independientemente de que estemos en un ambiente cambiante y es confiar en sí mismo. O sea, creo que cuando uno tiene confianza en sí mismo y uno sabe sus capacidades, no se va a sentir inseguro, sino al contrario, va a permitir que personas con otras capacidades distintas te complementen. Entonces, creo que ese es un tema de un trabajo personal importante. Creo que siempre lo digo en todas las empresas y es así tú estés ocupando un cargo formal de dirección, de gerencia o de liderazgo o no, siempre la base para que todos nos llevemos bien es que te autolideres, ¿no? Y ese es un tema importante. Cuando uno se autolidera, pues llega a trabajar en equipo de una manera más fácil y llega, digamos, a permitirle a otros que no lo propongan sin que yo me sienta inseguro. Entonces, fíjate, o sea, vuelvo al tema y es que a veces muchas de las cosas que pasan para que las personas naveguen bien en medio de la incertidumbre es que sepamos de lo que somos capaces,
de que estamos seguros de nosotros mismos y que le enseñemos eso a los demás. Otra cosa es, creo que dejar a un lado el perfeccionismo. Creo que cuando se arranca un proyecto nuevo, y eso yo se lo digo a mi gente siempre en recursos humanos, es lo importante no es hacerlo perfecto la primera vez, sino arrancar a hacerlo. Y seguramente que sobre la marcha nos vamos a ir dando cuenta de qué cosas hay que ir ajustando. Y fíjate que, por ejemplo, en mi empresa actual pasa mucho eso. Tenemos un equipo de gerentes que me parece que es muy bueno, un equipo de gerencia, porque tenemos distintos perfiles, unos más analíticos, controladores, otros más arriesgados, pero creo que en esa medida hemos logrado un equilibrio bueno. Y cuando yo veo, digamos, a uno de los gerentes que dice, que es el de construcción, y dice, pues arranquemos por ahí, vamos por ahí, y veo de pronto otros de los gerentes de la compañía que dicen, no, pero espere un Pues, ¿qué momentito, hay que pasa? estar un poco más seguros y con todo el análisis ya hecho. Y al final decimos, bueno, pues sí, lancémonos y todos nos vamos ahí eh, y vamos ajustando los temas y vamos teniendo esas lecciones aprendidas porque creo que eso es importante. O sea, que uno al final de cada nuevo reto que enfrentes, si lo hiciste bien, perfecto, ganaste reconocimiento y tuviste éxito. Pero si lo hiciste mal, pues ganaste experiencia y ganaste algo muy importante que es autoconciencia. Claro. Y creo que cuando logras tener esto claro, puedes documentar lecciones aprendidas para que esos errores que cometiste, pues precisamente sean como los impulsadores o los potencializadores del siguiente reto que tengas. Hace un momento me contabas que has participado en varias charlas, webinars de inteligencia artificial. Y dices que pues el verdadero reto no es adaptar la tecnología, sino preparar a los equipos para coevolucionar con ella, ¿no? Sí. ¿Qué significa en concreto preparar un equipo para co-crear, para evolucionar con inteligencia artificial? Mira, yo creo y estoy convencida ahora más de que lo más importante es el criterio, desarrollar criterio y seguir reforzando y que nos esforcemos por desarrollar habilidades blandas. O sea, yo creo que por más inteligencia artificial que exista, ella te puede dar mucho conocimiento, te puede, digamos, automatizar muchas tareas, pero lo que no va a reemplazar nunca la IA es el criterio que tenga la gente para utilizarla y adicional las habilidades que te llevan a tener éxito en la vida, ¿sí? Yo a veces coloco un ejemplo muy sencillo cuando miro a mis hijos o la generación de mis hijos que son centennials, ambos, y los miro a ellos y miro pues a sus compañeritos, ya son grandes, pero sus compañeros universitarios o todavía con los que hablan del colegio. Y uno dice, mira, un joven que sepa hablar, relacionarse, hacer una llamada telefónica, puede haber mucha IA, mucho chat, mucho Rappi, y muchos de estos temas que te dan una mentalidad global buenísima, pero detrás de un escritorio, de una pantalla, de un computador, esa persona tiene una gran ganancia y un gran potencial, pero nunca, nunca va a lograr alcanzar a aquella persona que sepa relacionarse, llegar a un lugar, ser recursivo, solucionar a través de la interacción con otras personas un problema, eh, ubicarse rápidamente a través de la conexión con otras personas y no estoy hablando de la conexión tecnológica, sino de esa conexión humana, sensible, emocional, que finalmente es la que te va a lograr abrir puertas, porque yo creo que por más IA que exista, eso no va a lograr ser reemplazar nunca. Excelente, porque también se decía antes que eran habilidades blandas. No son habilidades blandas ahora, ahora son las habilidades más importantes, De acuerdo. porque ya no estamos hablando de una persona que opera, que está detrás de una pantalla, como lo decías,
sino que ya estamos en una era en que necesitamos gente más humana, más cercana a las personas y más cercana también a la toma de decisiones, a la comunicación, a la expresión y también al manejo de las emociones, ¿no? Se vuelve más protagonista todo el tema de cómo soy yo frente a los problemas, frente a un error, frente a ganar inclusive o a lograr algo, ¿no? Sí, sí, fíjate que, por ejemplo, en un tema que me encanta, que me apasiona, que son los temas de evaluación de desempeño, que desde hace muchos años, pues digamos que he sido firme creyente de esto, porque pues cuando lo que no se mide, pues finalmente no lo puedes gestionar. Y evaluarte el desempeño a ti mismo y que te lo evalúe tu jefe, pues te ayuda a ti mismo a tener una mejor gestión tuya como profesional. Y en los temas de evaluación de desempeño es increíble cómo logra una diferencia clave que no solamente se mida lo que tú haces, sino que también se mida cómo lo haces. Y entonces ahí cobra muchísimo valor y tienes razón, no son las habilidades blandas, porque así se llamaban antes, pero creo que son las habilidades claves, que podríamos más bien llamarlas así, para que logres esa milla extra, porque pueden haber dos personas que hagan ese qué o esas metas las logren de de la misma manera o lleguen al mismo nivel de cumplimiento, pero el cómo lo hicieron es lo que va a marcar la diferencia. El si uno lo hizo amable, lo hizo digamos, con una actitud positiva, lo hizo proactivo, lo hizo orientándose de una manera protagonista, pues va a llegar más lejos que el negativo, que el que se quedó como víctima, el que se quedó quejándose o el que se quedó huraño en un rincón solitario sin tener contacto con nadie ni comunicarse. Entonces sí creo que hay un valor importante entre el qué y el cómo y esas habilidades clave de poder seguir relacionándose, interactuar con las demás personas y comunicarse, creo que son la clave. Y sobre todo desarrollar criterio, ¿no? Porque creo que la IA va a tener éxito en la medida en que tú tengas mejor criterio para aplicarla. Sí. Has mencionado bastante el tema de criterio, tener criterio para saber escoger, analizar bien qué tipo de decisiones tomar frente a un problema o diferentes cosas que le van pasando a uno en en su rol en el trabajo, ¿no? También agregaría curiosidad, creatividad, pero sostenidas en el tiempo, viendo toda la tecnología que le está llegando. Y también hay un punto que me gusta mucho que has hablado y es el de inteligencia organizacional. Si nos puedes extender un poquito sobre inteligencia organizacional antes de inteligencia artificial, ¿cómo lo ves ahí, de ese punto? Mira, pues yo creo que, pues cuando a mí me preguntan desde mi perspectiva de gestión humana, cómo veo la IA, la inteligencia artificial, he manifestado abiertamente que me preocupa el tema de ética, de que le enseñemos a las personas a utilizarla adecuadamente y con ética. Y en segundo lugar, que me encantaría que existiera la inteligencia organizacional. ¿Y eso en qué consiste para mí? Que todos tengamos claro para dónde va la empresa, digamos, qué queremos lograr en el año en que estamos o a los siguientes 2 o 3 años, que tengamos claro como ese autocontrol en cada una de las personas, desde la más junior hasta la más senior, y eso qué significa en términos generales para mí, que las personas sepan que su rol, independientemente del cargo que desempeñen, tiene un papel clave y un aporte clave en la cadena de valor o en la operación de la compañía, en el negocio de la compañía, y cómo impacta lo que hace al resto de la organización. Entonces ahí, obviamente, cuando yo tengo claro que si yo contesto, soy la recepcionista y contesto mal un día al teléfono, pues ahí estoy impactando la imagen de la empresa. Pero si soy el estudiante en práctica que llegó y sumó mal un Excel, pues también tengo que tener claridad y mis jefes me tienen que tener también la claridad de decirme la importancia de que tú hagas bien tu labor el día de hoy. Si soy la señora que ocupa el cargo de auxiliar de servicios generales, el que yo hoy llegue
y no haga bien mi labor, también cómo impacta. Y al mismo tiempo al revés, ¿no? Como si cada uno de todos los intervinientes de la cadena lo hacen bien y todo el mundo tiene un sistema de autocontrol de su rol y del buen desempeño de su rol y tiene claro cómo impacta adecuadamente la empresa, pues vamos a lograr entre todos tener un cumplimiento y un desempeño y una satisfacción, ¿sabes? Porque es la satisfacción del deber cumplido, el logro de llegar un poco más allá y de dar esa milla extra. Cuando hay una persona que de pronto no lo haga bien porque no lo ha entendido, pues tener esa inteligencia organizacional va a permitir que esa persona que estaba como desintonizada o digamos, en el engranaje, por fuera del engranaje, los demás la ayudemos a que esté dentro del engranaje y que pueda sintonizarse al nivel que van los demás. Son ese tipo de cosas que yo diría que son importantes ahí. El otro tema es el que nos permita decir cuando se comete un error o una falla, cómo sin tener que llegar al castigo y a estar todo el tiempo diciendo como por qué pasó y culpando y demás, es más bien decir qué tenemos que hacer para mejorar. Bueno, ya ocurrió esto, hay que identificar la causa, ¿sí? Pero con esas lecciones aprendidas que nos dé ese sistema de inteligencia organizacional, poder decir, vamos para adelante, que es lo que tenemos que mirar y evolucionar un poco hacia seguir, ¿no? Dejar un poco esa cultura que creo que es también lo que nos están diciendo los jóvenes hoy en día, con las que fuimos criados, los baby boomer y los guayaba, de usted por qué lo hizo, usted por qué, y quedarse ahí en el error, es superemos el error y miremos más bien qué debemos ajustar para que no vuelva a pasar y seguir evolucionando. Creo que para mí esos son como los temas claves de un sistema de inteligencia organizacional, que así debería llamarse más que inteligencia artificial. Súper, me encantan. Y también estaba pensando, ¿has visto durante tu recorrido entrar y salir herramientas de talento humano de diferentes tipos? Quería preguntarte cómo veías el futuro de talento humano apalancado con inteligencia artificial y las nuevas herramientas que han llegado. ¿Cómo te imaginas ese mundo ya para talento humano? Creo que va muy conectado con lo que hablamos ahorita de cómo pensamos ahorita las habilidades blandas, que ahora son habilidades clave o habilidades más fuertes. Sí, ¿Cómo lo ves ahí? pues mira, yo considero, con el respeto de mis colegas, que los gerentes de recursos humanos tal vez en un momento dado éramos los menos orientados a cambiar. Si bien teníamos que ser parte del cambio, un poco por este tema legal y entonces porque tenemos que tener el soporte y la evidencia de todo y estamos siempre solamente mirando cómo está la nómina y cómo están los contratos y cómo están estos temas. Y cuando nos decían, nos quedábamos en esa parte, ¿no? Y como esa parte antes nos tenía como psicorrígidos Lo operativo. y en lo operativo le impregnábamos un poco de eso a los otros procesos que sí se merecían esa innovación, esa creatividad y todo este dinamismo que necesita la empresa para poder tener, digamos, desarrollo organizacional. Creo que en los últimos años, yo diría que cuando vas a un congreso de gestión humana, creo que al unísono todos pensamos que tuvimos que modernizarnos para poder seguir vigentes en el mercado y poder dar la talla de lo que esta dinámica empresarial nos está exigiendo, porque creo que el reto para las personas de recursos humanos ha sido modernizarnos, o sea, llegar a lo que estaban ya haciendo las demás áreas y además seguir un poco más arriba, porque nosotros tenemos la responsabilidad de eh, enseñarle a los demás que la digitalización, la transformación digital, la inteligencia artificial, la tecnología llegaron para complementarnos y son buenas. Y en vez de tenerle tanto miedo y tanto control, ¿cierto? Decir, bueno, ¿cómo podemos manejar y hasta dónde va el riesgo que ahí viene con este tema del manejo del cambio, el manejo de la incertidumbre y el manejo del riesgo, poder desarrollar una mentalidad más flexible y abierta para poder ser los agentes de las demás áreas para poder tener un negocio más moderno.
Es lo que yo diría que es nuestro deber hoy en día. Zulma, creo que nos llevamos un montón de conocimiento y con esta pregunta es prácticamente el broche de oro de su Bueno, espacio. Así que Zulma, mil gracias. No sé si de pronto haya otro mensaje que quieras entregarle a la comunidad de talento humano que tenemos. Hay mucha gente que acaba de empezar su carrera profesional en talento humano, que va en sus primeros años. ¿Qué le dirías a esa Zulma de cuando empezó su carrera en su primera empresa de talento humano, en su liderazgo de talento humano? yo te diría que algo que me llama la atención hoy en día y casi siempre lo recalco a la gente joven, y no porque me esté sintiendo ya vieja, pero sí siento que digo, bueno, la madurez que me ha dado la vida, eh, la resiliencia, ¿sabes? O sea, creo que a veces la tecnología misma y tener todo al alcance de la mano y la globalidad y todo, nos llevan a renunciar muy rápido y a querer cambiar muy rápido por aquí no me funciona, entonces no le insisto más y me voy por acá y luego aquí tampoco, entonces me voy por acá. Creo que a veces cuando tenemos una dificultad, pues ahí sí es cierto, hay que identificar las señales para cambiar, pero no tan rápido. O sea, hay que darle la oportunidad al desafío que tienes de trabajarlo y de enfrentarlo y de analizarlo, ¿no? Y entonces ahí es muy importante la resiliencia porque es no rendirse. No rendirse y decir, bueno, tengo este tiempo necesario para saber si esto que estoy viviendo, si es o no es, o si puedo superar este reto o no, antes de cambiar, sin haberte dado ni siquiera la oportunidad de enfrentarlo. Entonces sí creo que la resiliencia, no dejarlo de intentar, no rendirse a la primera, es lo primero que yo diría. Y es fundamental para que precisamente esas habilidades que ya traen los jóvenes de hoy en día que son nativos en tecnología, la utilicen para precisamente avanzar en resolver una serie de retos y dificultades que a veces quedan inconclusas porque cambiamos rápidamente de rumbo y a veces creo que los grandes retos merecen y necesitan tiempo para ser resueltos. Hay que dejar respirar a los proyectos para tener los resultados. Así. Zulma, mil gracias por este espacio. Bueno, no, a ti Jaime, muchas gracias y bueno, encantada que Bitácora me haya invitado a esto. Gracias. Listo. Hola, soy Zulma Suárez, directora de Recursos Humanos y Gestión HCQ en Construcciones Planificadas y los invito a todos a escuchar Navegantes, el podcast de Bitácora. Si te gustó este episodio, recuerda seguirnos para no perderte ningún contenido. Visita nuestra página web en bitácora.co para conocer más sobre cómo podemos ayudarte a optimizar la gestión de tu nómina y agenda tu demo gratis de 15 días. Empieza a transformar tu empresa hoy mismo. Te esperamos.